Buenas noches y bienvenidos a un After Office más, hoy desde el sur de Quito. Por primera vez nos movemos al sur de Quito y esta es justamente la reflexión que nosotros queremos traerles el día de hoy, ¿no es cierto? Hace poco hubieron unos hechos acá en el sur de la ciudad que un poco nos llenó de miedo a todos, ¿no es cierto? Cosas que no habíamos visto antes, pero nuestra postura es que la ciudadanía no tiene que ocultarse, correr y dar espacio a que esto siga sucediendo, sino volver a encontrarnos, dialogar y apropiarnos de los espacios. Así que hoy es la muestra que podemos encontrarnos y que además desde un ambiente más informal podemos conversar sobre cosas importantes del país. Así que en primer lugar quisiera que por favor le recibamos con un fuerte aplauso a nuestros dos invitados de hoy, Fausto y Catherine. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Además, me comentaban que tenemos por acá algunos dirigentes de la Federación de Mercados, de San Roque, de Andalucía, la presidenta del Mercado Central, a dirigentes barriales y de las ligas barriales del sur. Así que darles una bienvenida, gracias por acompañarnos y además a todos ustedes que el día de hoy estamos compartiendo hoy este encuentro. Y bueno, pues ustedes no han venido a escucharme tanto a mí, sino a escuchar de nuestros invitados. Y en este caso, quisiera comenzar para que se puedan presentar un poco. General Fausto, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? Cuéntenos un poco sobre usted. Buenas noches, realmente un placer. Lo primero que vi aquí cuando llegué, gente de toda edad. Y eso es muy bueno, importante. Ver la juventud también que está aquí presente, realmente es un tema muy importante, la participación en todos estos ambientes. ¿Quién es Fausto Íñiguez? Actualmente soy un general de policía en servicio activo, viceministro de Seguridad Pública. He cumplido hace unos días 34 años de servicio en mi querida Policía Nacional. Soy un lojano de esa tierra hermosa y he tenido la oportunidad de trabajar mucho por mi país. Fui parte de la mejor unidad de este país en la Policía Nacional, que es el Grupo de Intervención y Rescate, donde tuve la oportunidad de salvar muchas vidas. Así que eso para mí es la parte más importante de ser policía. Haber participado en esos eventos críticos como el terremoto allá en Pedernales, tener que muchas veces ver caído a un compañero y luchar cada día en un lugar complejo, enfrentándome muy directamente y de frente con la delincuencia, contra el narcotráfico, contra la corrupción, pero saber que en la policía hay gente honesta y valiente. Y fuera de ese uniforme, un padre. Tengo 4 hijos, una esposa, mi madre, mi familia que siempre nos respalda, el amor y el cariño con los que fuimos criados. Yo creo que eso hace de una persona un buen hombre y una buena mujer. Ese es Fausto Íñiguez, quien también ha tenido la suerte de viajar por el mundo, tener la oportunidad de estudiar en varias universidades en Colombia, Argentina, y tener varios títulos como la licenciatura en seguridad en Argentina. Tengo una maestría en el área educativa aquí en Ecuador y tengo otra maestría en criminología y victimología en Colombia, donde presté 1 año y medio estuve como agregado de policía en Colombia, una gran oportunidad, pero también siempre esos momentos importantes de la vida que hemos tratado de apuntalar e ir creciendo cada día. Y esa es la introducción de uno de nuestros invitados del día de hoy. Llevamos identificando muchos temas de los cuales podemos ir conversando, ¿no es cierto? Desde gestión de riesgos, un poco las experiencias comparadas, además su rol como autoridad, como policía, como padre, como, digamos, bueno, no sé si llamarlo civil, pero en la vida del día a día. Y vamos a ir topando algunos de estos temas, pero antes quisiera ir ahora contigo, Catherine, que nos cuentes un poquito sobre quién eres tú. Tengo 30 años. Soy politóloga internacionalista, tengo una maestría en Seguridad y Defensa Nacional, tengo especializaciones en crimen organizado, prevención del delito, politóloga de corazón, pero me apasionan los temas de seguridad civil, una mujer que se enfoca muchísimo en temas de seguridad. Ha sido complejo, sí, pero el camino ha sido un proceso que me lo he disfrutado día a día. Me gusta trabajar muchísimo en territorio, soy académica, soy docente, soy investigadora, soy totalmente imperfecta,
Soy muy impuntual, pero también soy muy exigente. Confío muchísimo en que la humanidad puede ayudarse en sí mismo, no pierdo la esperanza, por eso soy activista, confío mucho en el tema de los derechos humanos. Me gusta muchísimo viajar, me gusta muchísimo compartir entre amigos y creo que no hay nada más lindo que ser académico, pero también vivir la experiencia en territorio. Si uno no conoce la realidad en terreno, cómo podemos aplicar una política pública o cómo podemos investigar o escribir algo. Así que simplemente soy una mujer que se divierte, investiga y trabaja mucho por dar uno de los derechos más importantes que tenemos las personas, que es la seguridad. Es que por un principio de seguridad jurídica les voy a comentar cómo funciona este espacio. Como tenemos cervecita, siempre hay un buen motivante para tomar, así que cada vez que durante la conversación se mencione la palabra seguridad, GDOs o bandas o presidente, vamos a brindar todos en conjunto y así vamos a ir volviendo más amena esta conversación. Así que dicho esto, les voy a invitar a brindar para comenzar con este After Office formalmente y con esto vamos a arrancar con las preguntas. Así que salud con todos. Salud. Salud. Ahora sí, cuando hablamos de inseguridad hay muchas palabras que se nos vienen a la mente, ¿no es cierto? Podemos imaginar distintas cosas, pero una palabra que es recurrente y cada vez la escuchamos cada vez más es el crimen organizado, ¿no es cierto? El famoso crimen organizado que a veces uno cuando se pregunta es, bueno, el Ecuador vivió muchos años con crimen común, ordinario, y eso a mí me viene la pregunta a la cabeza, el pensar primero qué es el crimen organizado. ¿Cómo definirían ustedes el crimen organizado? Estimado Fausto, ¿usted qué piensa al respecto? Aquellos grupos que empezaron a crecer desde pequeñas pandillas, empezaron a constituirse su propia subcultura, empezaron estos grupos a generar estos espacios y a ganar un poco de espacio en la parte tanto logística, económica, del miedo, del terror. Para ser considerado un grupo delictivo organizado, estos grupos tienen que cumplir ciertos requisitos. Entre ellos es justamente la permanencia en el tiempo, el uso de armas de fuego, la intervención, el hecho de causar terror y, en fin, algunos otros elementos. Exactamente son 12 esos parámetros que cumplen para que sean catalogados como grupos delictivos organizados. Catherine, ¿tú qué agregarías a esta concepción de crimen organizado? Bueno, son estructuras que tienen sus negocios ilícitos transnacionales que, al igual que cualquier empresa no legítima, tienen ya manejado una estructura donde tienen un objeto, un mercado, donde tienen colaboradores, donde tienen logística, tienen comunicaciones, tienen un cliente fijo, tienen nuevos colaboradores, etcétera. Lo único que le agregaría es principalmente la capacidad que tiene el crimen organizado pues para penetrarse en estructuras legítimas del Estado y que pueden corromper también a la sociedad. Que hoy en día vemos que el crimen organizado está cada vez mutando y que ya no únicamente existe una corrupción hacia la autoridad del Estado, sino que cada vez más quiere involucrarse a la comunidad, cosa que hace 5 años atrás eso no sucedía. Yo cuando pienso en delincuencia organizada, en crimen organizado, en realidad se me viene inmediatamente a la cabeza el narcotráfico únicamente. Pero la verdad es que cuando hablamos de esto y además hablamos de las economías criminales, nos comenzamos a preguntar que hay otras vertientes. Por ejemplo, tenemos el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, minería ilegal, delitos ambientales, contrabando de armas. Y cada vez esto un poco va creciendo, pero creo que es importante porque a veces, y esta es tal vez una parte valiosa de este espacio de reflexión, es como ciudadanos, la gente que está viendo acá, nos deberíamos preocupar únicamente del narcotráfico. Además, estamos a puertas de un momento electoral y vamos a escuchar muchas propuestas en torno a esto. Y probablemente los ciudadanos van a querer escuchar al menos propuestas sobre qué problemas deberían estar hablando la gente que está proponiendo una alternativa, ¿no es cierto? O está proponiendo reelegirse o cualquier postura. ¿De qué debería estar hablando? ¿De qué fenómenos son los que principalmente el Ecuador debería estar centrado inicialmente? Cuando hablamos de seguridad, realmente lo primero que debemos hablar antes de la seguridad es hablar de prevención y hablar de oportunidades. Cuando hablamos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están en un espacio de territorio violento, está bien, cumplen un rol, minimizan el impacto de la violencia,
pero eso creería yo que es un engranaje pequeñito que se cumple y que fluye. Pero los otros engranajes, los más importantes, el tejido social, la familia, el ciclo de vida de un niño, niña y adolescente, ¿qué es lo que está viendo ese niño en su espacio pequeño? Ver que un niño sepa que su padre está llevando el pan, producto de un robo, de un acto violento, de un secuestro, de una violación o lo que sea, y él solamente ve eso, sin duda alguna, cuando él va a crecer, va a ser una víctima o un victimario. Entonces, cuando hablamos de seguridad, realmente tenemos que hablar de mucho más, porque la seguridad es un engranaje pequeñito que funciona, pero si es que no está acompañado de los otros engranajes, que son los principales y fundamentales, entonces no sirve de nada. No sirve de nada cuando la policía captura a 13 delincuentes con evidencia, pero que al siguiente día tienen medidas sustitutivas y para colmo les mandan arresto domiciliario y quien tiene que cuidarle es un policía, en vez de que ese policía esté cuidando al ciudadano. Entonces, cuando el sistema no funciona, cuando esos engranajes que son pequeñitos no funcionan, cuando un solo engranaje falla, entonces falla todo el sistema, con sus hombres y mujeres que vienen de sus familias. Nosotros venimos de un barrio, venimos de una escuela, de un colegio, de una universidad, igual que cualquiera de ustedes, que tenemos un padre y una madre que igual que cualquiera de ustedes. Es decir, yo me identifico como un ciudadano más, como un padre y un hijo y un hermano más. Y vamos a ir viendo, porque justamente cuando hablan de prevención, Katherine, a mí se me viene inmediatamente un poco un estudio que tú presentaste hace poco de la doble criminalidad, un análisis in situ que se hizo, ¿no es cierto?, en Nueva Prosperina, y ahí había muchos temas porque justamente, bueno, le escucho ahora al general, y yo me imagino en qué importante, por ejemplo, sería en este sector hablar de prevención, pero aquí viene mi pregunta. Nueva Prosperina es un barrio complejo, en el que obviamente hace falta mucho trabajo de intervención. Ahí podemos hablar en este momento de intervención a través de la prevención o necesitamos qué proceso para comenzar a pensar y no para ponerle nombre y apellido a un barrio, sino tal vez poner en los barrios más complejos del país comenzar a sentir un cambio. Ojo, con lo que voy a mencionar, quiero que quede muy claro, ¿no? No todas las personas que viven en estos lugares que son considerados altamente peligrosos, quiere decir que son personas que quieren participar. Lamentablemente es el contexto. ¿Por qué explico esto? Y aquí me voy a ir a mi investigación. Son espacios, son lugares en donde la ausencia del Estado, que no es reciente, hablemos ya de varios años, en donde no hay garantías de derechos, en donde no hay empleo, no hay inversión estatal, cultura, aunque no lo crean, el tema de cultura es muy importante, deportes, salud, el tema de lo que hace el papel de los gobiernos locales, el simple hecho de la gestión de servicios públicos, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, etcétera. Ante ese abandono del Estado, la ausencia como tal es la herramienta necesaria para que estos GDO ocupen este espacio. Ante el abandono de la autoridad legítima, aparece una autoridad ilegítima que comienza a operar ante estos lugares y son los que ponen las reglas del juego. Voy a utilizar este término, incluso resulta irresponsable darle esta responsabilidad a la comunidad de decir, ok, confía en la autoridad, vamos a hacer algo, usted también puede denunciar, puede hacer algo, etcétera, cuando ellos pretenden poner una denuncia, cuando ellos pueden hacer algo con la autoridad, pero la autoridad o cualquier actor del Estado, porque no solo tenemos que dejarle el rol al gobierno central, sino también sociedad civil, actores internacionales, gobierno local, prefecturas, etcétera, no se encuentra ahí. ¿Cómo pretendemos que al ciudadano que le debemos de garantizar sus derechos, pretendemos que ellos controlen y mantengan esa paz? ¿Por qué? Porque los proyectos a largo plazo es mucho más rentable que proyectos de seguridad efímeros. ¿Sabías tú que con tan solo, si los gobiernos locales pensaran en la reubicación o en ampliación de la línea urbanística, que significa reconocer esos asentamientos irregulares, ya le están apuntando a que nuevamente la ciudadanía tenga derechos, tengan servicios básicos y sobre todo tengan una vida digna, que son medidas que van a apuntar mucho más y también le van a garantizar tener seguridad.
Muy bien, y aquí creo que topaste muchísimos temas. Topaste temas de pobreza, de desarticulación, de intervención, de prevención y un tema que el que voy a volver, que es sobre la actividad, la autoridad legítima y ilegítima. Pero antes mencionaste a los GDOs, así que les voy a invitar a todos a brindar salud con todos. Necesito que estén más atentos, porque ustedes aquí en realidad son quienes tienen que estar atentos a esta conversación para ir aquí invitándonos a brindar. Así que con esto, General Iñiguez, yo quiero volver a usted porque se ha topado un montón de temas, ¿no es cierto? Y yo quiero quedarme con este tema fundamental que Catherine ha mencionado y dice, una vez que se desarticule, vienen esta serie otras de actos, ¿no es cierto? De actuaciones, presencia del Estado, etcétera. ¿Cómo se desarticula una banda organizada? Porque a veces suena un poco yo me quiero quedar como, desarticular suena como un paso sencillo, no estamos hablando ya sobre un supuesto bastante avanzado. Hay una fórmula, hay una hoja de ruta, hay algo que como ciudadanos deberíamos estar preocupados, como Estado debería estar enfocado. De eso se trata el sistema, no solo institucional, respecto a la desarticulación de grupos delictivos. Porque para desarticular una organización delictiva implica muchas veces meses de investigación, meses de estar atrás de ese grupo delictivo, identificarlos. Nosotros como policías tenemos que justificar exactamente qué es lo que hace cada una de las personas que integra ese grupo. Aparte de eso, ¿qué más necesitamos? Porque esa subcultura que tiene sus propias leyes, tiene un territorio y maneja ese espacio. También necesitamos, inclusive diría yo lo más importante, hacer el seguimiento del dinero. Cuando hacemos el seguimiento del dinero, bloqueamos ese ingreso económico, bloqueamos su motivación. Porque claro, ahora actualmente hemos visto que en Nueva Prosperina, Caterine conoce muy bien cuando se desalojaron muchísimas casas que estuvieron ocupadas por estos grupos. Yo a un adolescente le doy una casa, le doy licor, le doy joyas, le doy una motocicleta, le doy un arma de fuego y también le doy una mujer. Ahí es cuando empezamos a hablar de la trata de personas, de los reclutamientos forzados. Entonces es como que esa subcultura empieza a tener forma porque ese individuo está siendo considerado parte de algo. Es decir, cuando ese ciudadano, ese niño, niña, adolescente está formando parte de esa subcultura, es porque en su espacio verdadero, que es la familia, no lo tiene. Y general, entonces, el engranaje que está fallando es la justicia. No, son varios engranajes lo que ha fallado. Actualmente estamos viviendo una situación compleja y podrían echarle la culpa a la policía, a las Fuerzas Armadas, a la justicia. No. Si estamos así como estamos es porque definitivamente todos hemos fallado. Es duro decir esto, pero cuando hablamos que el narcotráfico, la corrupción permeó muchas instituciones, tanto públicas como privadas, estamos hablando de que fallamos como sociedad. Estamos hablando de que fallamos como padres y madres al educar a nuestros hijos, a enseñarles a respetar las pertenencias de otro ciudadano, a respetar a una mujer y saber cuándo sí y cuándo no. Cuando hablamos de que hay un error, hay una falla, es un tema social. Yo creo que aquí es una reflexión fundamental porque a mí sí me importa un montón en estos espacios cuando volvemos la responsabilidad hacia nosotros, ¿no es cierto? Es importante saber cuáles son las obligaciones de las autoridades, de la policía, de la justicia, de los municipios, de la academia, pero también es bueno un poco volverse a ver a uno mismo y saber cuál es la responsabilidad que tenemos. De aquí, usted, general, ha mencionado el tema, tal vez en más o menos palabras un poco, el tema de la microcorrupción, de la viveza criolla, la forma en la que normalizamos la corrupción. Y esto cómo fue caldo de cultivo para que peores actuaciones cada vez se vayan dando y sigamos siendo tolerantes ante estos actos, ¿no es cierto? Hasta escalar en las condiciones que tenemos ahora. Y voy a volver con algunos temas que se han topado. Pero yo quedé pendiente un tema casi un momento y creo que voy a topar dos temas ahora, querida Catherine. Y el uno es que tú mencionaste el tema de las autoridades legítimas e ilegítimas. Y además me voy a robar otro tema que acaba de mencionar el general Iñiguez, que es sobre la actuación de los municipios como la prevención de seguridad. Yo sé que estos son temas inmensos, pero quisiera partir primero con las autoridades legítimas e ilegítimas. Cuando tú dijiste esto, ¿a qué te referías? Que en ciertas ciudades ya estamos en un punto de ciudades fallidas o en un estado paralelo. En ciertas ciudades. No estoy hablando de un estado paralelo. No podemos decir que Ecuador está eso totalmente equivocado, para nada, le falta. Y Catherine, un poco solo para ejemplificar, tal vez sin poner nombres, ciudades ni nada. ¿Cómo deberíamos imaginar esta autoridad ilegítima validada por una autoridad legítima? En un ejemplo imaginario, vamos a poner
algo hipotético. Tú pones a planear a un policía del eje comunitario o preventivo, como lo conoce, y que esté al frente de un actor ilegítimo en estos cantones que tiene todos los recursos y que encima tiene comprado al aparataje de justicia, al aparataje de gobiernos locales, tiene también comprado al sistema del sector privado, etcétera. ¿Cómo puede ese policía defender o competir con ese actor ilegítimo? Entonces también ahí no es como una aceptación legítima o que está de acuerdo, sino como una aceptación en donde no es una guerra asimétrica, en donde no hay cómo más, no se puede proceder, ¿ya? Pero es la ciudadanía en donde, claro, ante esa ausencia de gestión por parte de todos los actores que convergen en el Estado, pues justamente hacen que participen y se involucren ante eso. Y general, yo aquí escucho y anoto, y veo, por ejemplo, que hay algunas, entre otras razones que van saliendo, y esta tolerancia a la corrupción, esta ausencia del rol también de la familia, por ejemplo, el proceso de crianza, la pobreza, son factores que han incidido en la seguridad. Y yo vengo un poco aquí del futuro, y desde una perspectiva punitista, a mí me asusta, por ejemplo, que en el año 2025 todos los discursos comiencen a oírse como endurezcamos penas para mejorar la seguridad, ¿no es cierto? O siempre algún logo que sea como pena de muerte para los delincuentes, ¿no es cierto? Más allá de que nos parezca buena o mala idea, tenemos una cuestión ahí constitucional que debería superarse previo a que esa sea una postura viable. Yo escucho estas razones y no veo una vinculación directa entre aumentar penas y que la inseguridad disminuya. ¿Hay una vinculación real? ¿No hay? O más bien, ¿en dónde tenemos que hacerlo? Por ejemplo, lo que usted me dice, hemos capturado a personas 17 veces y les dan medidas alternativas. Eso a mí que me da a pensar que la justicia probablemente es un punto importante, no en el tema de que aplique penas más fuertes, en temas de que hoy se aplique la pena que le toca, respondiendo al cometido que lo ha hecho, ¿no es cierto? ¿Cómo ve usted esta situación? A veces no es necesario aplicar el excesivo rigor en las penas. Diría que se cumpla la ley, que ese es el engranaje más fuerte que diría yo. Está compuesto por policía, fuerzas armadas, fiscalía, justicia y el sistema de rehabilitación social. Es decir, no estamos saliendo de ese círculo. Si una mujer es violentada, necesariamente tiene que salir de ese espacio. Es cuando un niño responde que quiere ser de grande y él responde y dice, yo quiero ser sicario, quiere decir que estamos terriblemente mal, ¿sí? Y yo creo que esta es una reflexión valiosísima, porque cuando comenzaba esta conversación yo pensaba, ¿no? ¿Cómo vamos a caminar durante este diálogo? Y en realidad lo que yo quería es, tenemos que llegar a preguntarnos, no lo que pasó ayer, no lo que pasó hoy, no lo que vimos hoy en las noticias, porque esto es un poco uno como cuando está enfermo, ¿no es cierto? Estos son los síntomas y lo que uno quiere tratar es la enfermedad, es cuál es la razón estructural, la situación estructural por la cual estamos acá. Y aquí yo quiero tener un tema bien importante porque usted ha mencionado, general, el hecho de tenemos que aprender a reconocer el problema. Y yo creo que usted ha puesto un problema aquí puntual, fundamental en el centro de la conversación, y es que en el país no existen políticas de Estado. Y yo creo que esto es una invitación colectiva, porque para que hayan políticas de Estado necesitamos compromiso de la sociedad civil, compromiso de los políticos, compromiso de la academia, compromiso de los ciudadanos, ¿no es cierto? Porque tenemos que comenzar a ver con mejores ojos quién nos está ofreciendo también mantener lo bueno, mejorar lo bueno. Y esa es una reflexión importantísima, porque al ser la seguridad un problema estructural del país, necesariamente necesitamos algún rato, así como el día de hoy, sentarnos los ecuatorianos y preguntarnos, bueno, ¿cuál es la fórmula y el camino que vamos a tener para tomar una hoja de ruta para mejorar la seguridad? Efectivamente, el Estado ecuatoriano está pasando por un problema de seguridad súper fuerte. Y para eso es importante no politizar la seguridad. Cuando yo hablo con el término de no politizar la seguridad, es que no todos los actores políticos, funcionarios, académicos, sociedad civil organizada, líderes barriales, etcétera, etcétera, no lo utilicen como un mitin político o de interés para ubicarlo en su agenda propia. No, ponerlo como un tema importante y estratégico, porque usted puede improvisar en todo, pero menos en temas de seguridad. Y para manejar temas de seguridad, primero, necesita tener una política pública nacional que le dé indicadores, estrategias
que le indique a dónde va y cuáles van a ser sus objetivos. Pero para eso primero usted necesita conocer el problema. Y en Ecuador aún no identificamos el problema. Pero quiero retomar un tema importante que tú has mencionado, Katherine, y es el tema de las cárceles. Y yo me pregunto, porque estamos en esta lógica de encontrar raíz y resultado, ¿no es cierto? ¿La situación de las cárceles es un problema raíz o es un síntoma o consecuencia de lo que está pasando hoy en día en la situación de seguridad del país? La cárcel fue identificado como el primer centro de gravedad. Justamente, era el centro de mando de todas las estructuras criminales. Gobernaban desde un lugar seguro para ellos con un ejército que les acompañaba. Pero ese fue el primer centro y la primera gran decisión a intervenir. Sí. Entonces, identificado ese primer centro de gravedad, obviamente había que tomarlo a ese centro de gravedad. Por eso es que Fuerzas Armadas, Policía y ojalá algún día el sistema de rehabilitación social esté tomado ese centro de gravedad con gente profesional y gente honesta. Requisitos fundamentales. Segundo centro de gravedad, las fronteras. Frontera aérea, terrestre, marítima. Ecuador no es un país que produce droga o que fabrica armas. Sí. Entonces, el tema es muy profundo, muy complejo. ¿Cómo es que se llegó a este nivel de violencia tan profundo? El 92% de la violencia en Ecuador es criminal y solo el 8% es una violencia interpersonal. Esa violencia interpersonal por riñas, por consumo de alcohol, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Pero el 92% es violencia criminal. Recordarles que hay espacios para preguntas, estamos además llegando a un espacio final, así que si tienen preguntas, levanten la mano, el Andrés se va a acercar para poderlas ir formulando. Bueno, muchas gracias por sus ponencias, han sido espectaculares, ha sido espectacular escucharles. Mi pregunta justamente hablaba Katherine del tema de los puertos pesqueros. Yo trabajo en la entidad que administra justamente los puertos pesqueros y hemos tenido, y linkeándola también con su comentario, mi pregunta para Katherine es básicamente, ¿qué hace atractivas a estas ciudades paralelas? Y también para usted, ¿cómo combatir a estas bandas delictivas que ya se encuentran enraizadas ahí con estos ciudadanos que lamentablemente se encuentran completamente solos al combatir directamente o al intentar frenar de cierta manera las operaciones? Bueno, a la pregunta que me hizo, ¿por qué son más atractivos? Porque lamentablemente al lado de los puertos casi siempre están personas, pesqueros, ¿no? Pesqueros que no tienen un trabajo permanente, no tienen un trabajo fijo, por así mencionarlo, viven del día a día, ¿ya? Los puertos son muy atractivos para ellos porque son el nexo de los operadores, pues son los canales para diferentes puntos, estrategias y también son sitios ideales para quienes lideran o pueden tener el control de un puerto, ya están teniendo la ruta internacional, ya sea de la droga, ya sea o de cualquier objeto ilícito que forme parte de la economía ilegal. Y lamentablemente los más vulnerables y los más afectados pues tiende a ser los pescaderos, y creo que también dentro de este grupo pues y nos estamos olvidando mucho son de los cangrejeros, que también son otros puntos importantes. Buenas noches, mi nombre es María Gracia Suárez. Quisiera hacerle una pregunta en concreto al señor viceministro. Estamos en un estado de guerra. En enero el presidente mandó a que todos los militares y toda la policía salga a combatir. Y no hace mucho nos levantamos con la noticia de que varios militares se quieren dar de baja por la situación, tienen miedo. Seguramente en la policía también hay oficiales que se quieren dar de baja. Es complicado, sí, somos humanos. Usted mismo lo dijo, tengo 4 hijos, me especialicé, tengo esposa, pero ¿qué hacemos? Hola con todos, mi nombre es Elizabeth y yo quiero hacerte una pregunta creo que a los dos. Y de alguna manera creo que viniendo acá me vino esta idea de cómo es que por primera vez viene un caso al sur y me pareció increíble. Pero también me puse a pensar en lo mucho que para mí como
creo que como mujer, y todavía más como ciudadana, creo que viene esta idea de cómo normalizas el miedo y cómo es que ya ya no lo vemos como algo de, chuta, yo puedo venir acá, yo puedo viajar, puedo hacer mis cosas, sino que ya es como que tener más cuidado. Y si bien este miedo es como el poder que nos tiene el miedo y cómo es que como ciudadanos vemos esto a diario en los transportes públicos, en las vías y como un poquito más, como se dice, ¿no? Con este estigma del sur. ¿Y cómo le hacemos nosotros frente a este miedo que incluso no te deja denunciar o te dice como, chuta, ¿para qué sacas el celular? ¿O para qué vas por ahí? ¿O cómo es que el miedo ha empezado a gobernar a los ciudadanos como tal? Quisiera empezar con un concepto, y es un concepto que lo aprendí hace muchísimos años con mi profesor de seguridad bancaria en Argentina, y él decía y les digo que este es el mejor concepto que lo aprendí durante toda mi vida, y dice que la seguridad es un concepto un poco raro, ¿no? Dice que la seguridad es un estado de hondo contenido subjetivo que nos hace estar adecuadamente exentos de riesgos reales o potenciales dentro de un marco de lógico equilibrio psicológico. Medio raro el concepto, pero realmente es el mejor concepto que aprendí de lo que es la seguridad. ¿Quién no ha tenido miedo? Dígame quién no ha tenido miedo. Como policía puedo decirles que he tenido miedo 1000 veces, pero he tenido que enfrentarlo, porque no tengo opción. Si yo fallo, pierde la vida la víctima, ¿sí? Si yo sé que he tenido que ir a liberar rehenes, pero sabía que estaban armados y sabía que iban a responder al fuego, igual tenía que ir. Para eso tenía que estar bien entrenado, absolutamente entrenado. Y esa es la gran ventaja que tiene el GIR. Entrenamiento al 100%, capacidad de reacción inmediata. Pero hay que enfrentar y canalizar ese miedo. Porque si yo como policía tengo miedo, sin duda alguna les voy a fallar a usted. Y no puedo fallar en el juramento. Ustedes me van a decir, jurar, pero luego puedo mentir. No, no podemos fallar. No podemos fallar, en este caso, los policías. Soy Mary, trabajo en una fundación al norte de Quito. Mi pregunta es sobre qué datos manejan ustedes acerca del ajusticiamiento social. Es decir, cuando las comunidades donde hay mayor delictividad empiezan a percibir que pueden tomar la justicia en sus manos. Buenas noches con todos, muy buenas noches. Mi nombre es Silvia Álvarez y bueno, mi pregunta va para el general Íñiguez. ¿Cómo podemos dar una respuesta a la ciudadanía, ya que no es una percepción, son realidades, son cosas que las vemos y las vivimos quienes estamos en estos sectores y quienes somos del sur de Quito? ¿Cómo el gobierno da una respuesta al sur sin que nos hagan parte de este problema diciendo que solo son percepciones o que la ciudadanía tiene que poner de su parte? ¿Qué respuestas damos de parte del gobierno a los ciudadanos del sur territorialmente? Muy buenas noches, mi nombre es Mónica Tirado, soy parte de la Federación de Mercados de Quito. Estamos aquí por la invitación. La pregunta que queríamos hacer, si ustedes como expertos en seguridad saben o conocen algo acerca de la inseguridad en los mercados de Quito. Y si no lo saben, los invitamos a que nos ayuden con ese estudio o con esa ayuda también para nosotros como parte de la Federación de Mercados trabajar por esta inseguridad también en los mercados de Quito. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Yomaira Gavilanes y la pregunta es para el viceministro. Quería preguntarle, en el caso León de Troya, ¿cómo están manejando? Porque obviamente se ha visto una impunidad por parte de la ciudadanía y no sabemos si va a quedar así este caso, ¿no? Porque este caso está involucrado tanto la empresa privada como niveles altos de la policía y de algunas instituciones del Estado. Quisiera que por favor me aclare eso y también qué medidas están tomando para volver a tener la confianza de los ciudadanos, porque es difícil. Ok, muchísimas gracias. Con esto voy a arrancar con Catherine. Catherine, quisiera aterrizar contigo el tema de los mercados, justamente que nos han preguntado, el tema de la seguridad y el tema de la justicia comunitaria. ¿Cómo la ves? La falta de pérdida del sentido de la confianza en la justicia ordinaria. Respecto al tema de
Justicia ciudadana o justicia comunitaria, pues sí, lamentablemente por toda esta ola de violencia y sobre todo por el tema de impunidad, ha hecho que exista estos casos en donde la ciudadanía quiera tomar la justicia por sus propias manos. Pero en el caso, en el oriente y en la parte de Sierra Centro hay una particularidad porque hay la justicia indígena y con toda la ola de violencia que ha pasado y que se está trasladando, ¿no? Pues nuevamente ahora están retomando el tema de justicia indígena, pero hay algo muy interesante, es que ellos lo están haciendo de forma organizada y es que en cada una de estas organizaciones de pueblos y nacionalidades, pues ya está rigiendo y están organizando en cada una de las comunidades para que exista un protocolo y un manual para aplicar la justicia indígena, en donde también intervenga y de apoyo de apoyo complementario para la policía. Es decir, si se comete un delito, se aplique la justicia indígena y luego sea entregado a la policía. En el tema de mercado, sí, tengo experiencia, tengo conocimiento. ¿Cuál es el tema de delitos más frecuentes? Temas de delincuencia común, sobre todo acá en Quito, temas de San Roque, el mercado mayorista es uno de los mercados más fuertes, no solo como víctimas de delincuencia común, robos, asaltos, etcétera, en temas de la madrugada, sino también vemos temas de violencia. El tema de trabajo infantil es muy fuerte dentro de los mercados, sobre todo en Ofelia, sobre todo en San Roque. También tenemos el mercado mayorista, está muy presente ahí. También tenemos el tema de explotación laboral, que eso forma parte de un fin de la trata de personas. También tenemos en la parte de violencia, en donde lo que hablaba anteriormente la colega, que las mujeres no únicamente tienen que ser violentadas físicamente, sino psicológicamente, manoseadas, etcétera, también vemos. Y últimamente algo que se ha agravado, y no únicamente acá en el sur, sino también en la parte del norte de Quito, es el tema de vacunas que se le estaba poniendo a los puestos, pero también a los transportistas. Eso nada más. Me tocó la parte más difícil porque son preguntas complejas, ¿no es cierto? Recuperar la confianza, esa es una tarea muy dura. Pero quienes hacemos un trabajo honesto y profesional, justamente es la lucha diaria, de luchar contra la delincuencia, pero también luchar contra la corrupción interna que puede existir. Confío plenamente en el sistema de justicia, especialmente en Fiscalía, que nos dé un resultado y cada persona tendrá que asumir la consecuencia de sus actos. Eso respecto a su pregunta. Confío en que de ahí saldrá una investigación objetiva, muy clara, y la justicia tendrá que sancionar como corresponde a quien haya realizado actividades ilícitas. Y esa será la forma más clara y transparente de que la justicia deje un claro ejemplo de la transparencia de los funcionarios. Respecto a la pregunta de si al sur se le discrimina por respecto a la distribución logística de personal, yo creería que es todo lo contrario. La ciudad de Quito está distribuida en territorios y cada territorio en su mayor proporción se constituye en un distrito. Hay un modelo de gestión que se cumple en la Policía Nacional y tratamos de estar presentes en todos los barrios a través de las unidades de policía comunitaria. Luego tenemos un eje preventivo y de inteligencia que actúan a nivel nacional y el distrito de León Alfaro, donde estamos ahorita, creo que está con el equipo de recurso humano y logístico lo suficientemente equipado para enfrentar el nivel de criminalidad o violencia que podría existir. Pero yo a veces también me pregunto, ¿quiénes fueron los que murieron ese día? ¿O quiénes fueron los que dispararon? ¿Tenían antecedentes o no tenían antecedentes? Ya sabemos, igual fueron capturados, ¿no es cierto? Luego veremos en un par de semanas qué fue lo que pasó con esos ciudadanos. Considero que actualmente la institución ha dado un giro importante en cuanto a su capacitación, en cuanto a esa preparación permanente, y creo que en el pensamiento de cumplir honestamente las cosas. ¿De que hay malos elementos? Sin duda alguna, sin duda alguna. Si en nuestras familias tenemos la oveja negra, no se diga en una institución tan grande, pero créanme,
cuando les digo que por más doloroso que sea, vamos a ser súper contundentes con eliminar de nuestras filas a los malos elementos. Por más duro que sea, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Y esa tarea es constante. Los invito a seguir construyendo país. Me alegra mucho que estén en estos espacios. Estos espacios nos dicen mucho. La academia, yo creería que la academia tiene una deuda pendiente con el Estado ecuatoriano. La academia debe formar parte de la solución, inclusive de los problemas políticos de este país. La academia es el lugar del pensamiento. Siempre he dicho yo que si algún lugar existe para cambiarle a una persona, es el aula de clases. Ese es el lugar que nos llena. Pero de eso se trata la construcción, de eso se trata cuando hablamos de seguridad. Seguridad no es estar armado ahí en la esquina armados hasta los dientes, bravos, enojados y dando palo a quien se cruza. De eso no se trata la seguridad. La seguridad es prevención, la seguridad es convivencia, la seguridad es oportunidades, es recuperación, es resiliencia. Esos conceptos tienen que empezar a construirse en estos espacios. Micoso, vamos a entrar a la parte final ya del cierre y primero que nada agradecer a nuestros dos panelistas, así que les pido un fuerte aplauso por favor para ellos, que hoy se han sentado acá para conversar con nosotros, responder preguntas y en realidad comenzar a pensar en torno a un tema tan importante como es la seguridad. Y aquí yo justo pensaba algo que venía reflexionando en todo esto y es, creo que tenemos que quedarnos con el mensaje de que el miedo no nos inmovilice, que la esperanza nos ayude a pensar en un mejor Ecuador y sobre todo que el accionar nos haga juntarnos para generar cambios profundos, estructurales y sostenidos. Siempre les pido para cerrar esto un corto mensaje que nos ponga el norte o al menos nos haga reflexionar si esto está perdido, tenemos que irnos o hay aún para dónde ir. Así que la última vez terminé con General Íñiguez, así que ahora voy a comenzar con usted para terminar después con Catherine. Construyamos, avancemos despacio pero firmes y créanme que también en estos espacios y en estos lugares que nos ha tocado hay que también saber tomar decisiones, porque las decisiones salvan vidas. En los lugares donde nos encontramos tenemos esa gran satisfacción y no podemos fallar. Si algún día y algún momento fallamos, créanme que daremos el paso al costado. Pero hay mucho por hacer, sin duda. Hay muchísimo por hacer. El compromiso está. Créanme que es un compromiso, como decimos, es un compromiso honesto, firme, un compromiso que no podría fallar. Pero confío también en su esfuerzo, confío en su aporte. Desde ese pequeño espacio donde estén, háganlo con mucho cariño, como les dije anteriormente. Gracias y buenas noches. Cada uno tiene que empezar entendiendo que somos seres humanos distintos. Cada uno tenemos nuestros problemas, cada uno tenemos nuestras virtudes y nosotros no somos quien para juzgar ni tampoco justificar. Pero sí debemos ser conscientes y el problema que está pasando Ecuador es una realidad que otros países también le están pasando, pero lo que nos va a hacer diferente es cómo lo abordamos y el rol que cada uno de nosotros asumimos en esta problemática. Cuando yo hablo del tema de percepción de seguridad, eso le da poder a ellos. Cuando nosotros no salimos al espacio público, cuando no ocupamos el espacio público, cuando no ayudamos a nuestro vecino que está en problemas, que tal vez tiene un tema de violencia, cuando la mujer es violentada en su trabajo, que le hacen violencia política, cuando la mujer tal vez o el hombre es discriminado o le roban, etcétera. ¿Qué nos cuesta hacer una llamada al EQ91 o atenderle, preguntarle que está bien? Desde ahí nosotros le estamos dando oportunidad, lo que nos mencionaba el viceministro, al crimen. Desde ahí, pequeñas cosas que puede hacer el cambio y que, aunque suene una niñería, que para mí es algo muy importante, es recuperar el tejido social, que tampoco me gusta mucho esa palabra, pero que podemos tener unas dos palabras tan valiosas que es cultura de organización. La cultura de organización se enfoca en empatía con el otro ciudadano, pero también generar esa esperanza. Y con esto quiero culminar. Algo que siempre vamos a tener es paz. La guerra son ciclos, pero la paz siempre es permanente. La guerra puede durar 2, 3 años, una década, etcétera, pero siempre va a volver la paz.
Entonces, lo que nosotros estamos viviendo como Ecuador es solo momentáneo, pero va a depender de la capacidad de nosotros, de cómo podemos actuar con nuestra familia, con nuestro compañero y con nuestro país. Y con nuestro país es cómo podemos elegir a nuestras autoridades. Porque si queremos tener políticas públicas de seguridad, se necesita conocedores en este tema. Entonces, seamos responsables en quién elegimos para quien esté a cargo de este país sepa sobre todo tener un aparataje estructural y sobre todo aplicar políticas públicas y generar esta corresponsabilidad ciudadana. Muchísimas gracias. Y a mí finalmente me llena de esperanza verlos a todos ustedes aquí un jueves en la noche juntándonos hablando sobre lo que es importante del país. Así que recordarles que estamos en redes sociales como CAS-Ecuador. Todos los estados que subieron, nos grabaron, no olviden etiquetarnos y podemos compartir, seguimos creciendo en redes y además más gente escucha de esta clase de eventos, de encuentros, para que sigamos creciendo, juntándonos de esta comunidad, que seguimos conversando sobre temas fundamentales, importantes del país y con esto, quién sabe, en un futuro cercano encontremos mejores días. Con esto agradecerles nuevamente, que tengan una buena noche y recuerden que la democracia es responsabilidad de todos.